presentar a la, Me permito presentar a la doctora Daniela Cala, quien es residente de tercer año de cirugía plástica y estuvo rotando en el servicio de oftalmología durante el mes de mayo. Ella nos va a hablar de reconstrucción de los párpados mediante colgajos locales y nos va a hacer un repaso de las técnicas básicas de la reconstrucción de párpados. Buenos días para todos. Me confirman si están viendo mi pantalla y me escuchan. Sí, la estamos viendo. Bueno, como lo mencionó la doctora Mora, mi nombre es Daniela Cala, soy residente de tercer año y el día de hoy vamos a hablar acerca de la reconstrucción palpebral enfocada a la reconstrucción con colgajos locales. Ah, Entonces, para empezar, la charla pues la dividí en unos conceptos anatómicos básicos, la etiología de los defectos palpebrales, técnicas reconstructivas, vamos a compartir algunos casos y finalmente algunos conceptos claves para concluir. Entonces, para empezar, la anatomía, hay que recordar algunos aspectos de la anatomía de superficie. Entonces, la hendidura palpebral en su eje vertical mide entre 9 a 12 milímetros y en su eje horizontal puede medir entre 28 a 32 milímetros. Una parte importante de la anatomía de superficie es el pliegue palpebral del párpado superior, que en su porción central mide de 8 a 10 milímetros, en la parte medial de 3 a 4 milímetros y en la parte lateral puede variar de 5 a 6 milímetros. También se describe un pequeño pliegue palpebral en el párpado inferior que puede medir entre 4 a 5 milímetros, sin embargo no en todos los pacientes se nota. El canto lateral va a estar ubicado 2 a 3 milímetros superior con respecto al eje del canto medial y con respecto a la posición del párpado superior, este va a estar ubicado 1.5 a 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal superior en el eje de las 12 y el párpado inferior en el eje de las 6 va a estar ubicado justo en el limbo esclerocorneal o incluso puede estar 2 milímetros por debajo de este. Los párpados entonces son estructuras que tienen múltiples tejidos. Se define que hay varios planos, tenemos desde la piel hasta la conjuntiva, pasando por tejido muscular, septo y algunos y otros músculos retractores. Entonces vamos a dar un breve repaso de estos conceptos. Estos planos a su vez también se pueden dividir en una lamela posterior y una lamela anterior. La lamela posterior formada básicamente por tarso y la conjuntiva y la lamela anterior por la porción músculo cutáneo. Entonces, para empezar, la piel de esta zona es una piel muy delgada. Se describe que mide aproximadamente 1 milímetro de espesor. Es una piel que no tiene tejido celular subcutáneo y donde van a estar algunas glándulas importantes, las glándulas de Seyss, que son glándulas sebáceas de las pestañas, y glándulas sudoríparas o de Mol, aquí justo superficiales al plano muscular. Seguido a la piel tenemos los músculos protractores, principalmente pues el músculo orbicular, que va a tener una porción palpebral dada a su vez por la región preceptal y pretarsal, em, y una porción orbitaria que está ubicada justo en el borde orbitario. Este músculo se va a encargar principalmente del cierre de los párpados. Em, Profundo al músculo orbicular tenemos unas bolsas grasas importantes. En el párpado superior tenemos la bolsa grasa retroorbicular, que es esta que vemos aquí. Es una bolsa grasa que está preperióstica y que se extiende sobre preceptal hasta una gran porción del párpado superior. En la parte inferior tenemos la bolsa grasa suborbicular, que esta única no se extiende hasta el párpado inferior, sino que queda justo ahí en el borde orbitario
porque queda limitado por el ligamento órbito-malar. Profundo a esto, entonces tenemos el septo, que es una membrana de tejido fibroso denso, cuya rigidez se va a perder conforme progresa la edad. En el párpado superior, el septo se va a originar del arco marginal y se va a insertar en la aponeurosis del músculo elevador del párpado, específicamente 3 a 5 milímetros superior al tarso, como vemos aquí en la figura. Y en el párpado inferior, este pues igual se origina del arco marginal y se va a insertar justo en el borde inferior del tarso. Lateralmente se inserta en el tendón cantal lateral y medial va a estar posterior al músculo de Horner, una porción del tendón cantal medial. La placa tarsal, entonces, es un tejido fibroso denso que va a dar soporte y firmeza tanto al párpado superior como al párpado inferior. En su eje horizontal tiene una longitud de 25 milímetros, tiene un grosor de 1 a 1,5 milímetros y su altura va a variar dependiendo del párpado. En el párpado superior puede tener una altura de 8 a 12 milímetros y en el párpado inferior de 3 a 4 milímetros. La importancia de esta estructura, además del soporte, es que en él van a estar las glándulas de Meibomi. Otras bolsas grasas importantes son las bolsas grasas preaponeuróticas. En el párpado superior entonces tenemos dos, una medial, una central y en la parte lateral va a estar ubicada la glándula lagrimal. En el párpado inferior sí tenemos tres bolsas, una lateral, una central y una medial. Profundo a esto, entonces tenemos los músculos retractores. En el párpado superior, el más importante es el elevador del párpado, que se origina del ala menor del esfenoides en una región superolateral al canal óptico y que va a tener fibras que van hacia el músculo recto superior para permitir un movimiento coordinado durante la apertura palpebral. Una estructura muy importante aquí es el ligamento de Whitnall, que es el que vemos aquí señalado en la figura, que es un engrosamiento y que sirve como un fulcro o una polea para el elevador del párpado y desde el cual se desprende la aponeurosis que va en dirección hacia el tarso. Este engrosamiento se ve aproximadamente 18 milímetros posterior a el borde orbitario. Las fibras del músculo elevador del párpado van a ir dirigidas algunas hacia el tarso y otras hacia el músculo orbicular, como vemos aquí la porción verde de la figura. El elevador del párpado, entonces medialmente va a ir posterior al tendón cantal medial y lateral se va a insertar directamente en el tubérculo lateral. Otro de los músculos retractores es el músculo de Müller, que surge en el aspecto inferior del músculo elevador, se origina distal al ligamento de Whitnall y se va a insertar en el tarso. Es importante recordar de este que su inervación va a ser simpática. Con respecto al párpado inferior, entonces tenemos la fascia capsulopalpebral que semeja a la aponeurosis del elevador del párpado y se origina del ligamento de Lockwood, que también es como un análogo del ligamento de Whitnall en el párpado superior, y se va a originar de este y a su vez también de la fascia del oblicuo inferior y se va a insertar justo en el tarso, fusionándose incluso con el septo. Otro músculo es el músculo de Müller en el párpado inferior, que pues en este caso en el párpado inferior no es muy raro que se logre identificar en las disecciones. Finalmente, la última capa, la capa de la conjuntiva en su porción palpebral y vulvar que se unen o su pliegue es en el fornix y cuya posición va a depender. Entonces, el fornix superior está a 10 milímetros del borde esclerocorneal y el inferior a 8 milímetros del borde esclerocorneal. Entonces, la irrigación, importante recordarla, va a estar dada por ramas de la arteria angular, rama de la arteria facial. En el párpado superior, la vascularización también va a tener aportes de la arteria supraorbitaria, supratroclear, que junto con la arteria temporal superficial van a crear
arcadas marginales, una marginal y una periférica en el párpado superior, también dando ramas, también a partir de ramas de la arteria lacrimal, y en el párpado inferior va a recibir vascularización a partir de la arteria infraorbitaria, que también crea una arteria marginal en el párpado inferior. Es más frecuente una arcada en el párpado inferior y dos en el párpado superior. Y también va a recibir aportes de la arteria facial transversa. Importante aclarar aquí que las arcadas, tanto superiores como inferiores, van a realizar algún grado de anastomosis en la parte medial y lateral de la hendidura palpebral. Con respecto a la inervación sensitiva, entonces en el párpado superior va a estar inervado a través del nervio supraorbitario, supratroclear e infratroclear, y el párpado inferior mediante el nervio infraorbitario. En la inervación motora, entonces el orbicular va a estar inervado por el nervio facial a través de la rama temporal y cigomática, el músculo elevador del párpado a través del tercer par, y el músculo de Müller mediante fibras simpáticas del sistema carotídeo interno. Bien, entonces, importante tener en cuenta estos conceptos anatómicos a la hora de hacer la reconstrucción de los párpados. Y cuando vamos a hacer la reconstrucción palpebral, bueno, pues hay muchas etiologías de los defectos de párpado, entonces siendo las más frecuentes las que mencionamos aquí. El trauma cortocontundente, sobre todo en adultos, o mordeduras en población pediátrica. Las neoplasias también constituyen una etiología importante en los defectos de párpado, ya sea congénitas, como este que vemos aquí en la imagen, un neus azul congénito, o en los pacientes adultos se ha descrito que las neoplasias malignas de piel son las más frecuentes, específicamente el carcinoma vasocelular, que corresponde al 80 al 90% de las neoplasias a este nivel. También puede ser secundario a quemaduras o algún tipo de retracciones cuya resección conlleva un defecto de cobertura. Entonces, en estos pacientes, ¿cuál va a ser el abordaje clínico? Bueno, primero mirar cuáles son las lamelas que están comprometidas, si es solamente la lamela anterior o la posterior, o si el defecto es de espesor completo. Evaluar el compromiso de los cantos y del complejo lagrimal, así como evaluar cuál es el tamaño del defecto y su ubicación, si el defecto es medial, lateral, central, o se puede dividir el tamaño del defecto por tercios. Una vez entonces hemos evaluado esas estructuras importantes, hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos reconstructivos. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción palpebral, ¿Le compraste una cartera? Sí, para que... Sí. bueno, entonces hay que tener en cuenta los objetivos reconstructivos. Primero, en la reconstrucción palpebral es importante restaurar la función de los párpados y aportando una protección y cobertura adecuada para la córnea, siempre teniendo en cuenta pues que debemos aportar el resultado estético lo más aceptable posible. Para esto, importante lograr un alineamiento anatómico del margen palpebral, evitar la triquiasis secundaria, restaurar la integridad estructural del tarso y evitar cualquier retracción, ya sea cicatrizal o de otra índole en el párpado que me pueda generar un lago oftalmos. Para esto, entonces, la literatura hace el abordaje reconstructivo dependiendo, pues, si el defecto está ubicado en el párpado superior o en el inferior. También hay otros autores que lo enfocan dependiendo el tamaño del defecto de cobertura o si únicamente está el defecto en la lamela anterior o posterior. Entonces vamos a enfocarlo en esta ocasión según el párpado que ha afectado y si el compromiso es de la lamela anterior o posterior. Entonces vamos a empezar con los defectos del párpado inferior. Entonces, los defectos del párpado inferior a su vez se pueden dividir en los que comprometen todo el espesor total del párpado, defectos ubicados únicamente en la lamela anterior o en la lamela posterior. Los defectos que son de espesor total, tenemos que se puede realizar un cierre primario o mediante cantotomía lateral.
la lamela anterior tenemos varios colgajos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla y en la lamela posterior principalmente 2 colgajos. Entonces vamos a empezar con los colgajos, con los defectos de espesor total. Para ello, entonces, digamos que la primera opción es el cierre primario, que está indicado para defectos que comprometan del 20 al 30% dependiendo de la edad del paciente. Pues se ha descrito que en pacientes mayores la laxitud de la piel nos permite incluso cerrar defectos de hasta el 40% de la extensión del párpado inferior. Importante aquí en esto es evitar la tensión excesiva y dar continuidad a las pestañas. Para esto, entonces, lo que se recomienda es realizar primero un punto en la línea gris para verificar la alineación de los dos bordes del defecto y, pues, y sin cerrarlo totalmente, realizar la fijación del tarso. Cuando nosotros mismos somos los que vamos a hacer la resección, entonces se recomienda en algunas ocasiones hacer una resección en pentágono, extendiendo la resección hacia inferior de esta forma para evitar las famosas orejas de perro. Sin embargo, pues hay otras formas, que es el cierre primario con reclutamiento de tejido. Eso se puede hacer mediante 2 técnicas. Uno, las incisiones transversas, que son incisiones de espesor total, horizontales, eh, inferiores a la placa tarsal y que permiten avanzar los colgajos adyacentes al defecto. Entonces vemos aquí que se logran avanzar los colgajos con un buen resultado estético, manteniendo el soporte del párpado inferior. Otra forma de reclutar tejido lateral es mediante la cantotomía lateral, que esta incluso nos permite cerrar defectos de hasta el 60% del párpado. Entonces se realiza la cantotomía y lo importante aquí es hacer la sección de la crura inferior del tendón cantal lateral y en algunos casos seccionar el septum orbitario para permitir un mayor avance. Y como vemos, pues igual se permite que haya la continuidad de las pestañas y con un buen resultado estético. Entonces, ahora, para los defectos de la lamela anterior, bueno, tenemos varios colgajos que vamos a mencionar. Si bien no es el objetivo de la charla revisar los injertos, sí pues tener en cuenta que se pueden utilizar injertos de piel de espesor total, cuyas zonas donantes puede ser el párpado superior o la región retroauricular para los defectos de la lamela anterior. Ahora bien, en los colgajos propiamente dichos tenemos el colgajo semicircular de Tencel, es un colgajo miocutáneo que sirve para defectos hasta el 60%, que estén ubicados en la porción central del párpado inferior y tener en cuenta que debe haber alguna porción de tarso remanente. Este colgajo, como ya vamos a ver más adelante, también se puede usar en el párpado superior. Las desventajas es que pues no va a dar continuidad a las pestañas y requiere la reconstrucción de la lamela posterior. Este es el colgajo semicircular de Tencel. Como vemos aquí, se diseña la parte semicircular, se describe aproximadamente un diámetro de 2 centímetros, se realiza una disección en el plano suborbicular y se hace la exposición del tendón cantal lateral, haciendo a este nivel la cantotomía que nos permite avanzar el colgajo hasta cubrir el defecto como vemos aquí. Importante volver a fijar el orbicular al tendón cantal lateral para aportar soporte ahí a esta estructura. Como vemos entonces después del cierre queda pues una cicatriz mínima que no genera ningún tipo de retracción. El colgajo de MacGregor es un colgajo que se basa en la transposición de colgajos temporales, en el cual se incluye una acetaplasia, también está indicado para defectos hasta el 60%, también se puede usar para el párpado superior, y el uso de la acetaplasia va a evitar las orejas de perro. Como desventaja, pues que se crea una mayor cicatriz. Entonces, este es el colgajo de mejilla de MacGregor, que se basa en una incisión en el canto lateral, como vemos aquí en la figura, que se va a curvar en el sentido opuesto al defecto. Entonces, por ejemplo, en este paciente tiene el defecto en el párpado inferior en la parte medial, entonces la incisión va curvada hacia superior y a partir de esta se crea la acetaplastia. Después de esto, entonces se realiza la disección en el plano suborbicular, se hace la sección de la crura inferior o superior del tendón cantal
lateral dependiendo de dónde esté el defecto. Entonces, en este caso, pues sería la crura inferior. Esto entonces nos lleva a que después se realice la transposición de los colgajos de la setaplastia y con esto nos permite avanzar el colgajo hacia la cobertura del defecto. Con buenos resultados también vemos que si bien la cicatriz es más extensa, pues aquí por las líneas de expresión se puede disimular muy bien. Tenemos entonces dentro de la gama de los colgajos aleatorios, estos colgajos aleatorios se basan en la premisa de que la cara es un territorio ricamente vascularizado en el cual se pueden diseñar pues diferentes tipos de colgajos y los cuales van a hacerse mediante unos movimientos de rotación, avance o transposición. Para la disección de estos puede ser supra o submuscular, va a depender. La clave es que siempre en estos colgajos aleatorios, o en la gran mayoría de los casos, se cree el colgajo, se diseña el colgajo en una relación 1 a 1 en proporción al defecto. Las desventajas de esto es que, pues, dependiendo del tipo de colgajo, puede haber una mayor cicatriz y puede haber algún grado de retracción en la base del colgajo. Entonces, aquí vemos algunos colgajos aleatorios de avance, como vemos aquí, un defecto aquí en el párpado inferior, más hacia la región de la mejilla, en donde únicamente se realiza la disección del colgajo en un plano subcutáneo y se realiza el avance. El problema de este, digamos, es que puede generar algún tipo de retracción a este nivel. Los colgajos con movimiento de rotación se puede usar para defectos circulares. En este caso se usaron 2 colgajos de rotación y la clave del movimiento de este es que pueden ir en sentido de las manecillas del reloj o en el sentido antihorario, como vemos aquí. El de la parte nasal va a girar en sentido de las manecillas del reloj y el temporal en el sentido, sí, también en el sentido de las manecillas del reloj. Como vemos acá, pues tienen también buenos resultados estéticos. Uno de los colgajos rotacionales más conocidos para la reconstrucción del párpado inferior es el colgajo rotacional de mejilla o colgajo de Mustardé. Se describe para defectos incluso totales del párpado inferior que tengan una extensión vertical mayor que la horizontal. Para este, entonces, como vemos, se diseña un colgajo que se extiende hasta la mejilla, hasta la zona temporal también, en donde se va a hacer la disección y se avanza el colgajo hacia el defecto del párpado inferior. Importante aquí en la figura resaltar que el colgajo debe fijarse al periósteo del borde orbitario para evitar que haya una retracción a este nivel. Las desventajas de este colgajo es que, como vamos a ver, la disección es muy amplia, entonces está el riesgo de lesionar algunas ramas del séptimo par, que puede haber necrosis del colgajo, y por el tamaño y la fijación al borde del párpado puede haber ectropión y pues la cicatriz extensa. Entonces aquí vemos fotos clínicas de un paciente con una neoplasia en el párpado inferior, vemos que con el margen se extiende bastante y para poder realizar el avance de todo el colgajo, la resección se extiende en forma triangular hasta la mejilla. Como vemos acá, pues la disección es bastante amplia y asimismo la cicatriz, y la cicatriz va a estar ubicada justo ahí en el borde del párpado, lo que nos puede generar algún tipo de retracción. Sin embargo, pues es usado con alguna frecuencia. Dentro de los colgajos locales también tenemos los que tienen el movimiento en transposición, como vemos aquí en la figura. Entonces se diseña un colgajo que se va a transponer a otra zona y la diferencia es que entre los dos va a haber algún tejido sano. La ventaja de este colgajo es que el cierre primario, la zona donante, pues va a cerrar de forma primaria. Como mencionaba, la relación del colgajo que va a tapar el defecto debe ser 1 a 1 y ahí se puede diseñar el colgajo en diferentes formas. Lo importante a tener en cuenta es que el pedículo siempre va a estar ubicado acá en el vértice. Entonces tenemos el colgajo de transposición nasoyugal que se basa en un colgajo de la vertiente nasal y que va a cubrir el defecto aquí en la región medial del párpado inferior.
Como recordamos, entonces estamos viendo solo los colgajos que sirven para la reconstrucción de la lamela anterior, de manera que este se debe asociar, en este caso, a un injerto condral para reconstruir la lamela posterior. Y como vemos, pues tiene buenos resultados también estéticos. El colgajo de transposición, este también puede tener como una variación, y es que se puede basar en la parte lateral, no medial, sino lateral, para defectos del párpado inferior de centrales a laterales, pero este tiene la desventaja que la cicatriz no va a quedar ahí como camuflada en la vertiente nasal, sino que va a ser más notoria. Otro colgajo de transposición es el colgajo bilobulado, que también va a cerrar de forma primaria la zona donante, y este digamos que es el único que no guarda una relación uno a uno, sino que se va a diseñar dependiendo de algunos porcentajes. Entonces aquí en la porción circular vemos que es el defecto, y la cobertura se va a hacer con dos lóbulos. Una porción A, que es la que vemos acá, que se va a diseñar con un tamaño del 75% del defecto original, y un segundo lóbulo, un lóbulo B, que va a tener un tamaño del 50 al 60% del lóbulo que anteriormente creamos, y lo único que se hace es que se realiza la transposición en un sentido antihorario, como vemos aquí. Este es un paciente aquí que tiene queda después de una resección con un defecto aquí en el párpado inferior y ahí cerca de la vertiente nasal, en donde se diseña el colgajo bilobulado que vemos acá. Después de hacer la disección y elevación del colgajo, se realiza la transposición con un adecuado cierre y pues con una cicatriz que no es tan notoria. Otro tipo, como mencioné, pueden ser de varias formas. Entonces, un colgajo romboidal o en paralelogramo que se crea adyacente al tejido, y de igual forma se realiza una transposición para lograr la cobertura del defecto. Este es otro colgajo que ya no es en patrón aleatorio, sino que se basa propiamente en una arteria, en este caso en la arteria angular. Aquí entonces, como vemos, se diseña un colgajo en isla. Eso quiere decir que queda soltado de todos los bordes, únicamente pediculado de la arteria. Entonces, este colgajo se puede asociar a un injerto condromucoso, que en este caso se tomó de la porción septal para reconstruir la lamela posterior, y la elevación del colgajo se hizo en un plano subperióstico que posteriormente se tuneliza aquí en la parte medial para llevar a la cobertura de la lamela anterior. Aquí vemos los resultados a los 12 meses posoperatorios con unas cicatrices que pues no son muy notorias. El colgajo de Trippier es el colgajo quizás clásico de transposición para la reconstrucción de los párpados. Está escrito para efectos del párpado inferior con extensión lateral y se basa en el tejido cutáneo muscular redundante del párpado superior. Es un colgajo de base lateral que debe ir acompañado de la reconstrucción de la lamela posterior en los casos que el defecto sea más del 50%. Se han descrito algunas modificaciones en donde la base no es lateral sino medial, ya vamos a ver. Y las desventajas de este colgajo es que puede redundar en un ectropión cicatricial, requiere un segundo tiempo quirúrgico en algunas ocasiones, cuando sea muy redundante, y pues que no reconstituye como todo el borde de las pestañas. Entonces, este es el colgajo de Trippier, que como lo había mencionado, se basa en la porción redundante del párpado superior para cubrir los defectos centrales y laterales del párpado inferior. Su modificación es cuando la base no es lateral sino medial para defectos mediales del párpado inferior, como vemos acá. Ahora, para los defectos de la lamela posterior, entonces básicamente hay dos colgajos, uno de ellos es más usado que el otro, pero también se puede hacer con injertos. Entonces, para la reconstrucción de la lamela posterior hay que tener algunas consideraciones. Uno, para el párpado superior, digamos que lo más importante es restaurar la mucosa, la mucosa que nos permita una cobertura adecuada y una protección de la córnea. Y en el caso del párpado inferior,
Si bien pues la cobertura también es importante, lo que hay que tener en cuenta en el párpado inferior es el soporte, de manera que siempre debe ir acompañado de una reconstrucción que le dé soporte, ya sea con injerto tarsal o de cartílago de alguna otra zona donante, como el septo. Para la reconstrucción de la lamela posterior y de la anterior hay que tener algo en cuenta, y es la vascularización. Entonces, la reconstrucción de la lamela posterior se debe hacer con injerto o con colgajo, dependiendo de con qué vamos a cubrir la lamela anterior. Entonces, si vamos a usar un injerto en la lamela anterior, debemos hacer un colgajo en la lamela posterior. ¿Esto para qué? Para aportar vascularidad al injerto. Si vamos a usar un injerto en la lamela posterior, entonces en la lamela anterior se debe usar un colgajo que aporte vascularización al injerto de la lamela posterior. Entonces aquí, pues rápidamente para mencionar las zonas donantes, se puede tomar mucosa del paladar, del labio en la parte interna o de la parte del cartílago septal. Para la reconstrucción con colgajos, entonces están los colgajos tarsoconjuntival de Hughes, que es quizás el más frecuente. Está indicado para efectos del 40 al 50% y se usa cuando el tejido adyacente no se puede movilizar del todo, por ejemplo, como en las cantotomías. Este preserva una tira de 3 a 4 milímetros del tarso. Entonces, como vemos acá, es un defecto amplio del párpado inferior, y el colgajo de Hughes entonces se va a diseñar con una incisión a 4 milímetros del margen, y a partir de este se va a hacer la disección del colgajo en un plano tarsoconjuntival. Se puede liberar el músculo de Müller para que no quede tan tenso, y entonces, como vemos aquí, hay una porción del tarso y la conjuntiva sin dejar desprovisto el párpado superior del tarso. Entonces, como lo veíamos, como reconstruimos la lamela posterior con un colgajo, la reconstrucción de la lamela anterior se puede hacer mediante un injerto. Este colgajo, digamos que su desventaja es que requiere de un segundo tiempo quirúrgico para liberar el colgajo. Esto se puede hacer a la tercera semana, pero como vemos, queda con unos buenos resultados estéticos, y lo más importante es que queda con un soporte para el párpado inferior. Tenemos el otro colgajo tarsoconjuntival de Hughes, que pues está indicado también para la reconstrucción de la lamela posterior del párpado inferior. Es un colgajo de transposición del tarso superior, es de patrón axial porque está basado en el arco marginal superior, y pues igual requiere la reconstrucción de la lamela anterior. Entonces aquí, como vemos, este paciente tiene un defecto de la porción central y lateral del párpado inferior, y para la cobertura de entonces se diseña un colgajo que parte del párpado superior 4 milímetros al borde del margen, y se diseña, como vemos acá, el colgajo, pero con la salvedad que queda fijado, mantiene la fijación del tendón cantal lateral, de manera que va a permitir el soporte del párpado inferior. Entonces aquí lo vemos ya cuando se fijó, no hubo necesidad de liberarlo del tendón cantal, y ya pues después se realiza la reconstrucción de la lamela anterior, que en este caso lo hicieron con un colgajo de transposición. Ahora, con respecto a los defectos de párpado superior, entonces tenemos igual el mismo abordaje, si es de espesor total, si es compromiso de la lamela anterior o la lamela posterior. Vamos a ver cada uno. Entonces, para el espesor total, pues está el cierre primario, que cumple con las mismas características que se mencionaron en el párpado inferior, y tenemos el colgajo de switch o switch flap, que está indicado para defectos hasta el 50% del párpado superior. Este tiene la ventaja que reemplaza el margen palpebral con pestañas, es por lo general de pedículo lateral, y importante que en el diseño de este colgajo se respeten las mismas dimensiones del defecto del párpado superior. Como desventaja, pues que requiere dos tiempos quirúrgicos, el segundo para liberar el pedículo, y que pues queda con una movilidad de la zona donante que va a requerir
Un segundo colgajo puede ser uno semicircular o un cierre mediante la cantotomía lateral. Para los efectos de la lamela anterior, entonces tenemos igual que se pueden usar injertos de piel de espesor total, que se pueden tomar también de la región retroauricular, de la concha propiamente, también de la mucosa o incluso de la región supraclavicular. El colgajo de Tencel, que ya lo hemos mencionado para el párpado inferior, aquí solamente quiero mostrar que se puede usar también para el párpado superior y que en este caso se realizaría la sección de la crura superior del tendón cantal lateral y igual fijarlo al periósteo para evitar la retracción. El colgajo de Frick es un colgajo cutáneo frontotemporal que usa la piel de la región supraciliar para reconstruir el párpado. Este lo describo aquí en el párpado superior, pero también se puede usar para el párpado inferior. La desventaja es que tiene una cicatriz, que queda con una cicatriz frontal extensa y pues igual requiere la reconstrucción de la pared posterior. Este es el colgajo de Frick, entonces como vemos, tiene una base lateral. Se realiza la disección subcutánea para evitar la lesión de la rama temporal del séptimo par y para que no sea tan bultoso, como vemos aquí se usa para la reconstrucción del párpado superior, pero también se puede usar para la reconstrucción del párpado inferior. Tenemos también el colgajo glabelar, que la desventaja es que la piel aquí a este nivel es mucho más gruesa, pero el cierre de la zona donante puede ser primario, requiere un segundo tiempo en los casos en los que sea muy bultoso y también solo nos va a aportar para la reconstrucción de la lamela anterior. Aquí en este caso se asocia a otro colgajo que ya más adelante les voy a mostrar para reconstruir la lamela posterior. Tenemos otro colgajo que es el colgajo frontal mediano, que es para pérdidas masivas de tejido. Es un colgajo de patrón axial, pero tiene la desventaja que requiere 2 tiempos quirúrgicos y que la piel va a ser más gruesa. 2 tiempos quirúrgicos, pues, para liberar el pedículo que vemos aquí. Para la lamela posterior, entonces, tenemos el colgajo puente de Cutter-Bear, que está indicado para defectos de espesor completo del párpado superior. Tiene la ventaja que nos permite reconstruir defectos grandes, pero la desventaja que requiere de más de un tiempo quirúrgico. Hay un riesgo de ectropión y requiere adicionalmente un injerto de cartílago. Entonces, lo que vemos aquí es que se diseña en el párpado inferior respetando 3 a 4 milímetros de y aquí a este nivel se va a hacer la separación de las 2 lamelas. Entonces, una lamela de la conjuntiva con la fascia cápsulo-palpebral y que se va hasta ir al fornix. Entonces, aquí en este nivel se realiza el avance del colgajo de la conjuntiva para cubrir y para reconstruir la lamela posterior del defecto del párpado superior. Aquí entonces, como vemos, solo tenemos la conjuntiva, de manera que se debe asociar a un injerto de cartílago. Posterior a esto, entonces ya tenemos toda la reconstrucción de la lamela posterior y se avanza la parte musculocutánea para reconstruir la lamela anterior. Pues tiene la desventaja que requiere un segundo tiempo quirúrgico a las 4 o 6 semanas para liberar el pedículo. Tenemos también entonces el colgajo tarsoconjuntival de sliding, que está escrito para los defectos de la lamela posterior del párpado superior que se encuentren mediales o laterales. La ventaja es que no requiere más tiempos quirúrgicos, con uno ya, con la primera intervención ya queda. Es un colgajo compuesto que nos aporta tarso y conjuntiva, pero pues no reconstruye la lamela anterior como sí lo hacía el otro. Entonces, este es el colgajo de sliding. Entonces, se preserva los 4 milímetros del tarso y se realiza la elevación del colgajo hasta el fornix superior, como vemos aquí. Ese es un colgajo tarso conjuntival, lleva una porción del tarso y se desliza, en este caso, lateral hacia el defecto, pero también se puede usar en defectos que estén mediales. Aquí unas fotos clínicas, por ejemplo, en este caso, un defecto en la zona medial, donde se realiza la elevación del colgajo tarsoconjuntival y se avanza medialmente. Aquí vemos que ya se reconstruyó la lamela posterior y se asocia
a un injerto para reconstruir la lamela anterior. Ahora bien, vamos a compartir algunos casos clínicos de la doctora Mora. Entonces, el primer caso, una paciente femenina que fue llevada a una resección de carcinoma vasocelular del párpado inferior. Este es el carcinoma que vemos acá. Como vemos, pues va a generar algún grado de retracción y compromiso y contacto ahí con la córnea. Se llevó a la resección y para la reconstrucción de la lamela posterior se hizo con un colgajo de Hughes, como vemos acá, y la lamela anterior se reconstruyó con una cantotomía lateral para avanzar el colgajo. Vemos ahí que pues, no quedó con una retracción ni ectropión significativo. En el caso 2, un paciente masculino también con un carcinoma vasocelular nodular del párpado inferior, que es el que vemos aquí, fue llevado a una resección en pentágono y la reconstrucción de todo el espesor se hizo mediante un colgajo de Tencel. Aquí entonces vemos el diseño, el colgajo semicircular, la elevación del colgajo y muy importante aquí, no olvidar que se debe realizar la cantotomía para permitir el avance del colgajo. Aquí las fotos del posoperatorio inmediato y el posoperatorio tardío, en donde se ve que no hay una cicatriz significativa y no hay ectropión tampoco. Un tercer caso, una paciente femenina que también fue llevada a una resección de carcinoma vasocelular del párpado inferior, que es el que vemos aquí, donde está generando algún grado de retracción. Y esta paciente entonces fue llevada a una reconstrucción con un injerto tarsoconjuntival del párpado, como vemos acá. Bueno, no hay fotos intraoperatorias, pero aquí fue donde se puso el injerto tarsoconjuntival que se tomó del párpado superior. Y la reconstrucción de la lamela anterior se hizo mediante un colgajo local de avance que se diseñó de esta forma con la siguiente pues, resultado posoperatorio. Finalmente, un cuarto caso, un paciente masculino también con un carcinoma vasocelular del párpado inferior, que es el que vemos aquí, también generando algún grado de retracción. En este caso, el paciente fue llevado a un cierre primario con una cantotomía lateral y cantolisis con un resultado estético muy bueno, casi que imperceptible la cicatriz. Ya entonces para finalizar, algunos mensajes importantes con los que nos debemos quedar. Uno, que los párpados constituyen una subunidad facial de importancia funcional y estética, considerándose como una estructura vital para los ojos. Los defectos en párpados son con mayores frecuencias secundarios a resecciones oncológicas o a traumas. Y el abordaje diagnóstico pues debe incluir siempre la evaluación del compromiso de las estructuras importantes como el sistema lacrimal y los tendones cantales para darle fijación y soporte a la reconstrucción. Tener en cuenta siempre que el objetivo reconstructivo debe ser funcional aportando una adecuada cobertura para la córnea y soporte sobre todo en el párpado inferior, que las técnicas reconstructivas siempre deben ir enfocadas según el compromiso tisular, si es de espesor total o si compromete alguna de las dos lamelas. Y finalmente, que se pueden usar muchas técnicas siempre a veces combinadas, teniendo siempre claro el principio de mantener una de las dos lamelas con un aporte vascular suficiente. Esta fue la bibliografía consultada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Daniela por la presentación. Si alguien tiene comentarios o preguntas.